Era una tarde de otoño en 2014. Las hojas amarillas y rojas caían lentamente de los árboles, cubriendo las aceras con una alfombra colorida. Estaba sentada en el sofá de la sala, envuelta en una manta, disfrutando de un raro momento de paz y silencio. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, creando una melodía reconfortante que me hacía sentir segura y acogida. Mientras navegaba por Internet en busca de algo interesante para leer, me encontré con una imagen que cambió mi vida para siempre. Era una foto simple, pero que transmitía una sensación de misterio y fascinación que capturó inmediatamente mi atención. La imagen mostraba a una mujer solitaria de pie en la cima de una torre de vigilancia, rodeada por un bosque denso y aparentemente infinito. El cielo estaba teñido de naranja por la puesta de sol, y la mujer parecía estar inmersa en sus pensamientos, mirando al horizonte con una expresión serena y contemplativa. Algo en esa foto me conmovió profundamente. Quizás fue la idea de estar en un lugar tan aislado y a la vez tan majestuoso. O tal vez fue la expresión de paz en el rostro de la mujer, como si hubiera encontrado un sentido de propósito y tranquilidad que yo tanto buscaba. En ese momento sentí un deseo ardiente de experimentar eso por mí misma, de estar en esa torre, lejos del caos del mundo, rodeada solo por la naturaleza y sus sonidos. Desde ese día la idea de trabajar como vigilante de incendios se convirtió en una obsesión. Pasaba horas investigando sobre el trabajo, leyendo relatos de personas que habían vivido en esa soledad voluntaria, absorbiendo cada detalle de sus experiencias. Aprendí que no era un trabajo fácil de conseguir, que requería mucha dedicación, paciencia y, sobre todo, pasión por la naturaleza y la protección ambiental. Empecé a prepararme. Me ofrecí como voluntaria en parques forestales, ayudando en el mantenimiento de senderos, aprendiendo sobre los diferentes tipos de vegetación y cómo identificar señales de incendio. Cada día de trabajo voluntario era un paso más hacia mi sueño. Me inscribía en cursos, participaba en entrenamientos, hacía contactos con profesionales del área, siempre buscando más conocimiento y experiencia. Mi entusiasmo era tan grande que, incluso cuando enfrentaba dificultades, como el cansancio físico y las largas horas de trabajo, nunca desistía. Sabía que, algún día, todo ese esfuerzo valdría la pena. El sueño de estar en esa torre, de ser la guardiana del bosque, me motivaba a continuar, incluso en los momentos más difíciles. Pasaron los años, y en 2018, finalmente, mi esfuerzo fue recompensado. Recibí la noticia de que había sido aceptada para el puesto de vigilante de incendios. Recuerdo claramente el momento en que abrí el correo electrónico con la confirmación. Mi corazón latía aceleradamente y una ola de emoción me envolvió. La sensación de realización y alegría era indescriptible. Estaba a punto de embarcarme en la mayor aventura de mi vida. Ese día, mientras celebraba la conquista, pensé en la foto que había visto años antes, la imagen que desencadenó todo. Ahora, tendría la oportunidad de vivir esa experiencia, de sentir lo mismo que la mujer de la foto sentía. No sabía que, junto con la paz y la tranquilidad, también enfrentaría desafíos y peligros que nunca podría haber imaginado. El comienzo fue tranquilo. Recuerdo claramente el primer día en que subí a la torre de vigilancia. La estructura de madera crujía levemente bajo mis pies, pero cada escalón que subía aumentaba mi emoción. Cuando finalmente alcancé la cima, fui recibida por una vista deslumbrante, una vasta extensión de bosque verde, con árboles tan altos que parecían tocar el cielo. El aire era fresco y limpio, cargado con el aroma de las piñas y la tierra húmeda. Los pájaros cantaban alegremente, y el sonido del viento pasando por las hojas creaba una melodía suave y reconfortante. Me sentí en paz,
como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo. La sensación de seguridad y tranquilidad era casi palpable. Mis tareas diarias eran simples, pero significativas. Observaba el bosque, buscando señales de humo o cualquier otra anomalía que pudiera indicar un incendio. Cada vez que usaba los binoculares, sentía una mezcla de responsabilidad y privilegio por estar allí, protegiendo ese paraíso natural. La rutina era predecible y reconfortante. Me despertaba temprano, preparaba un café caliente y subía a la torre. Pasaba el día observando, anotando todo en mi diario y comunicándome por radio con otros vigilantes en torres cercanas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el cielo se llenaba de colores vibrantes y me maravillaba con la belleza de las estrellas que surgían una a una, iluminando la oscuridad. Por la noche, el bosque se transformaba en un lugar mágico. El silencio era profundo, interrumpido solo por los sonidos distantes de animales nocturnos y el suave susurro de las hojas al viento. Sentada en la torre, me sentía como la guardiana de un reino encantado, una testigo silenciosa de la naturaleza en su estado más puro. Esa tranquilidad y belleza llenaron mis días y noches, haciéndome sentir conectada de una manera que nunca había experimentado antes. La soledad, que podría haber sido aterradora para muchos, era para mí una amiga bienvenida. Encontraba consuelo en mi propia compañía, en los libros que leía y en las páginas de mi diario, donde registraba cada detalle de mi nueva vida. Por algunas semanas, todo fue perfecto. El bosque era un refugio, un lugar donde me sentía segura y en paz. Pero, como toda historia de terror, esa sensación de seguridad era solo el preludio de algo mucho más oscuro que estaba por venir. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en una secuencia de eventos que transformaría completamente mi percepción de ese lugar. Todo comenzó en un día que parecía ser como cualquier otro. El sol brillaba en el cielo, y yo estaba haciendo mi ronda habitual por el bosque, disfrutando de la serenidad del ambiente. Cuando llegué cerca de un arroyo, escuché un sonido que no era común en ese escenario tranquilo. Era como si alguien estuviera susurrando, mezclado con el suave sonido del agua corriente. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre parado cerca del arroyo, mirando directamente hacia mí. Tenía una apariencia extraña, con ropa desgastada y una mirada intensa que me hizo sentir un escalofrío. Se presentó como Carlos y sin ningún preámbulo comenzó a decir que yo necesitaba protección. «No estás segura aquí sola», dijo, con una voz que era a la vez gentil e inquietante. «Cosas malas suceden en el bosque. Yo puedo protegerte». Sentí una oleada de incomodidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué estaba tan seguro de que yo necesitaba protección? Intenté sonreír educadamente y agradecerle, pero la sensación de inquietud no desapareció. Volví a la torre, pensando que ese encuentro había sido solo un incidente aislado, pero no podía estar más equivocada. En los días siguientes, Carlos apareció repetidamente. Surgía en los lugares más inesperados, a veces cerca del arroyo, otras veces en los senderos que solía patrullar, siempre con el mismo mensaje de que no estaba segura y que él podía protegerme. Sus apariciones se volvieron cada vez más frecuentes y perturbadoras. Cada vez que lo encontraba, mi corazón latía más rápido y mi instinto de supervivencia gritaba para que me alejara de él. Una tarde, mientras volvía a la torre, sentí que alguien me observaba. Miré hacia atrás y allí estaba él, parado a lo lejos, solo mirando fijamente. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma, pero la presencia constante de Carlos comenzó a corroer mi sensación de seguridad. La paz y la tranquilidad que tanto amaba estaban desapareciendo, reemplazadas por una sensación de miedo creciente. Una noche,
Mientras estaba en la torre, escuché un sonido que heló mi sangre. Pasos. Pasos subiendo la escalera de madera de la torre. Sabía que no era uno de los otros vigilantes. Era Carlos. Estaba viniendo por mí. Mi corazón se aceleró y agarré el taser y el spray de oso que siempre tenía cerca. Cuando la perilla de la puerta comenzó a girar, estaba lista. Con una mezcla de miedo y determinación, usé el taser y el spray de oso en cuanto él abrió la puerta. Carlos cayó hacia atrás, gritando de dolor y sorpresa, y aproveché la oportunidad para cerrar la puerta con llave. Temblando, me quedé despierta toda la noche, esperando que se fuera. Ese incidente lo cambió todo para mí. El miedo constante de que Carlos pudiera volver arruinó la experiencia que había esperado durante tantos años. El bosque, que antes era un refugio de paz, ahora parecía un lugar lleno de sombras y amenazas. Ese encuentro con Carlos fue el inicio de una pesadilla que nunca podría haber previsto. A partir de ese momento, cada sonido en el bosque, cada sombra en el suelo, parecía llevar una amenaza. La tranquilidad que tanto valoraba fue reemplazada por un miedo constante y abrumador, y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Después del encuentro aterrador con Carlos, la sensación de seguridad que tanto apreciaba se disolvió completamente. Cada crujido de ramas bajo mis pies, cada susurro del viento entre los árboles, se convirtieron en recordatorios constantes de que ya no estaba sola ni segura en el bosque. A pesar del terror, mi sentido del deber me obligaba a seguir trabajando. No podía dejar que el miedo me dominara. Sin embargo, tomé precauciones adicionales. Siempre llevaba el taser y el spray de oso. Aseguraba todas las puertas y ventanas cada noche y me mantenía en constante comunicación por radio con otros vigilantes. La rutina que antes me daba paz ahora se había convertido en una serie de rituales defensivos para mantenerme a salvo. Las noches eran las peores. Sentada en la oscuridad de la torre, cada sonido parecía amplificado y mi mente jugaba trucos horribles, imaginando a Carlos acechando entre los árboles, esperando el momento adecuado para atacarme de nuevo. La falta de sueño y el estrés comenzaron a afectar mi salud. Estaba constantemente en alerta, incapaz de relajarme, sintiendo como si el bosque mismo hubiera cambiado y se hubiera vuelto hostil hacia mí. Un mes después del primer encuentro, la situación alcanzó un punto crítico. Era una noche especialmente oscura y el aire estaba cargado de electricidad estática, presagio de una tormenta inminente. Estaba en mi turno de vigilancia cuando escuché un ruido inusual, un susurro gutural, casi animal, proveniente de la base de la torre. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensar que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el ruido persistió, creciendo en intensidad y acercándose más. Con el corazón latiendo en mi pecho, agarré el taser y el spray de oso y me acerqué cautelosamente a la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y Carlos apareció, sus ojos brillando con una mezcla de locura y determinación. Intenté usar el taser, pero se movió demasiado rápido, desarmándome con una fuerza sorprendente. En medio del caos me empujó hacia el suelo y empezó a murmurar incoherencias sobre protección y seguridad. Sus palabras mezcladas con risas perturbadoras. La desesperación me dio fuerzas. Usé todo lo que tenía a mano para defenderme. Una linterna, una silla, cualquier cosa que pudiera alejarlo. En el frenesí de la lucha, logré alcanzar el spray de oso y lo rocié directamente en su cara. Carlos gritó y se tambaleó hacia atrás, permitiéndome levantarme y correr hacia la radio para pedir ayuda. Mis compañeros vigilantes llegaron rápidamente, pero Carlos ya había desaparecido en la oscuridad del bosque. Aunque me consolaron y aseguraron que patrullarían la zona, sabía que mi tiempo en la torre
había llegado a su fin. El lugar que una vez fue mi santuario, ahora era una prisión de miedo y peligro. Decidí que era hora de dejar el trabajo. No podía seguir viviendo con ese nivel de estrés y terror. La idea de ser vigilante de incendios, que alguna vez fue mi sueño, se había convertido en una pesadilla viviente. Dejé la torre y regresé a la ciudad, llevando conmigo las cicatrices físicas y emocionales de mi experiencia. A pesar de todo, aprendí mucho de esa experiencia. Descubrí una fuerza interna que no sabía que tenía, una capacidad de supervivencia y resiliencia que me ayudó a superar uno de los momentos más aterradores de mi vida. Aunque el bosque ya no era mi refugio, encontré una nueva fortaleza en mí misma. Con el tiempo, el trauma comenzó a sanar. Volví a la vida urbana, encontré un nuevo trabajo y poco a poco reconstruí mi sentido de seguridad. Pero la memoria de esos días en la torre nunca se desvaneció por completo. En las noches más tranquilas, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escuchar los susurros del bosque y sentir una sombra de aquel miedo que una vez me envolvió. Y así, mi historia sirve como un recordatorio de que incluso en los lugares más bellos y tranquilos, pueden acechar peligros inesperados. Siempre debemos estar preparados. Siempre debemos mantenernos alertas, porque nunca sabemos qué horrores pueden estar esperando en las sombras.